Vamos a platicar con don Manuel Fabio Beltrones, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción del PRI en la Cámara Alta. Señor senador, siempre es un gusto saludarlo y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Oscar Mario, y muy buenos días a todos. Señor licenciado, como incansable animador de reformas de corte eminentemente político, presenta usted una iniciativa de reforma constitucional, los artículos 73, 76, 89, con el fin de que el Ejecutivo Federal convoque a un gobierno de coalición. Recordemos que un gobierno de coalición pues es aquel que se forma cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente como para formar gobierno, por lo que se ve obligado a pactar con otro grupo, normalmente de ideología política afín, para formar un gobierno conjunto. En México, tropicalizando esto que, por ejemplo, se da recientemente en el Reino Unido, donde el Partido Conservador del señor Cameron gana las elecciones sin llegar a una mayoría absoluta y llega a un acuerdo con el liberal del señor Clegg a cambio de incluir a varios de sus miembros en el gobierno. ¿Cómo se tropicalizaría, cómo se podría llevar a cabo en este país? Claro, Oscar Mario, tú lo mencionas muy bien y yo solamente ampliaría. En México, como en buena parte del mundo, ante tantos problemas, lo que necesitamos es que las cosas buenas pasen, que los partidos políticos y los políticos se pongan de acuerdo para que México tenga verdaderos cambios. Pero para lograr los cambios en México, primero hay que cambiar nosotros, Oscar Mario. Primero hay que entender nosotros que nadie puede solo, que tenemos que hacerlo pensando en el país, no nada más en el poder que puede tener cada uno de los partidos políticos, y con esto acabar las diferencias. ¿Cómo llegamos a concebir un gobierno de coalición en la propuesta que acabamos de presentar y que tiene o hace seguimiento a lo que hicimos ya anteriormente? La reforma política que acabamos de aprobar y que se encuentra en estudio y dictaminación en Cámara de Diputados, le da más poder a la gente que a los partidos políticos y a los políticos que se encuentran tan desgastados. Las candidaturas independientes, las iniciativas ciudadanas, las consultas populares o referéndum para aprobar o desechar las políticas públicas, esas ya se encuentran en camino. Ahora lo que falta en el país es que el sistema presidencial se modernice y que salgamos de una vez por todas de los gobiernos divididos y nos acerquemos a los gobiernos compartidos, que acabemos con los gobiernos de los partidos políticos, los gobiernos que instala el PRI, el PAN, el PRD, y nos acerquemos a los gobiernos de todos. Lo que proponemos en la iniciativa, que por cierto no es una imposición, sino simplemente alternativo, es que el presidente de la República o el próximo presidente de la República o presidenta de la República encuentre en la Constitución un instrumento que fortalezca el sistema presidencial. Esto quiere decir que lo ponga en posibilidades de poder pactar, acordar con los partidos políticos en el Congreso un gobierno de coalición. Esto va más allá de lo que hoy se intenta de tener alianzas o coaliciones electorales que sirven para ganar las elecciones, pero después no saben qué hacer con el gobierno. En este caso, los gobiernos de coalición vendrían a funcionar de la siguiente manera. El coaligado le aprueba políticas públicas que por los próximos 3 años deberán de ser funcionales sin mayor discusión. Necesitamos una reforma laboral, sí, pactémosla. Necesitamos una reforma hacendaria, sí, es una política pública, pactémosla. Necesitamos una política de seguridad pública para acabar con la delincuencia y disminuir la violencia, pactémosla. Pactando políticas públicas, eso es lo que le da el coaligado. El presidente lo que le entrega a los coaligados es la posibilidad de ratificar a los secretarios de despacho que van a implementar esas políticas públicas. Con esto logramos mejorar 2 aspectos de la vida nacional, Oscar Mario, que tú lo has demandado por muchos años. Primero, que se pongan de acuerdo en las políticas públicas que modernicen al país, que dejen de pelear. Lo segundo, que
que mejore la calidad de los gobiernos, porque los secretarios ratificados deberán de cumplir requisitos mucho mejores que aquellos que cumplen los de la designación actual del presidente de la República. Esto es muy importante. Por los dos lados salimos ganando, acuerdos y calidad en los gobiernos. Bueno, señor senador, mientras no estemos bien representados como sociedad en el Congreso de la Unión, con esto que usted menciona, ¿cómo evitar que se privilegie exclusivamente a la partidocracia y que se retorne al autoritarismo o lo que señala Vargas Llosa, a una especie de dictadura perfecta? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es modernizando el sistema presidencial mexicano. Por cierto, entiendo tu preocupación. Como es un instrumento que es optativo, el presidente de la República que tome posesión en el 2012 podrá decir, a lo mejor no necesito yo de un gobierno de coalición, yo puedo por mí solito, porque yo tengo mucha experiencia. Bueno, que lo haga de esa manera, que tenga un gobierno clásico, aun cuando los gobiernos clásicos pues no nos están dando resultados. Pero también puede decir, yo necesito de los demás, quiero pactar las políticas públicas para dejar de discutirlas y que éstas se aprueben en el Congreso. Y con esto le da vida a lo que puede hacer los gobiernos de coalición, pero entiendo, insisto, tu preocupación. ¿Cómo le podemos hacer para liberarnos de una partidocracia que a lo mejor pide su cuota de secretarios de despacho de ese gobierno? Bueno, en la reforma constitucional que estamos proponiendo se impide que eso suceda de la siguiente manera. El presidente nunca pierde su facultad de nombrar y remover a los funcionarios públicos de su gobierno, pero los secretarios de despacho que tengan que implementar esas políticas públicas pactadas deberán de ser ratificados. Pero si el Congreso, el Senado en específico, que ahí pongo el próximo Senado, no se pone de acuerdo en esos funcionarios, el presidente nombra, sin que lo puedan de ninguna manera poner en predicamentos o chantajes. Eso es importante. Mira, un gobierno de coalición optativo funciona como funcionaría alguien que se sube a un avión 747 y le quiere pilotearlo, tiene una computadora y tiene un radar. Pero él dice, apáguenme la computadora y apáguenme el radar. Porque a mí me gusta volarlo, pero a capela. Me gusta sentirlo en el volante. Porque así lo sentía mi abuelito, que era piloto del Escuadrón 201. Bueno, pero dice, pero se vuela mejor con computadora y se vuela mejor con radar. Dice, pero a mí me gusta así, solito. Oiga, pero trae usted 500 pasajeros con boleto pagado atrás. No lo haga irresponsablemente. Bueno, es mejor volar con un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que permite que las cosas buenas pasen. Eso es lo que la gente quiere. La gente quiere que dejemos de pelear. Quiere una reconciliación entre todos nosotros y que exista crecimiento económico, empleo, y que con ello podamos combatir mejor a la delincuencia. Señor senador, ¿cuál sería, pues específicamente, dándole mayor altura a esto que usted propone, la diferencia con alianzas que pues ya se dieron en estados como Sinaloa, Puebla y Oaxaca entre pues la supuesta derecha y la supuesta y la supuesta izquierda en este Oscar Mario, es que esas son alianzas electorales para ganar el poder, pero después no saben cómo o no pueden. No es lo mismo ganar el poder que poder gobernar. En este caso, las coaliciones de gobierno son para poder gobernar sin tanto sobresalto y sobre todo sin tanta discusión y falta de acuerdos. Bueno, pero entonces, ¿cómo se va a privilegiar el interés o cómo se privilegiaría, perdón que repita la pregunta, el interés de la ciudadanía sobre lo que buscan los órganos políticos en este país? ¿Cuál sería la clave para sentirnos bien representados en estos gobiernos coligados? Es que lo que necesitamos son instrumentos nuevos de la democracia moderna en un sistema presidencial que estimulen los acuerdos, que faciliten, insisto, que las cosas
buenas pasen en el país. Y con esos estímulos, pues entonces iremos venciendo pues esta inercia lamentable que hemos tenido en los últimos años de que ninguna reforma pase para bien, o que muy pocas reformas estén siendo aprobadas para que México cambie. Insisto, es que para que todo cambie, quienes tenemos que cambiar somos primero nosotros, los políticos mexicanos y los partidos políticos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el camino pues legal que tendría que construirse para que durante el presente periodo ordinario se convirtiera en realidad, señor senador? Primero, en el Senado ya se depositó en lo que es la Comisión de Puntos Constitucionales para que la dictamine la iniciativa, que por cierto, pues la firmaron porque la concebimos desde hace mucho tiempo juntos, platicando distintos senadores de distintos partidos políticos. Está firmada por el senador José González Morfín, que es el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado. Está firmada por el senador Carlos Navarrete, que es el coordinador del grupo parlamentario del PRD. Está firmado obviamente por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, que es el que la presentó, que soy yo. Está firmada por la mayoría de los senadores del PRI, por muchos senadores del PAN, por muchos senadores del PRD. Creo que tenemos ya las 2/3 partes como para poderla dictaminar y enviarla a su revisión a Cámara de Diputados, que estoy seguro que muy poca gente podrá encontrarle que no es pertinente, sobre todo porque es un instrumento alternativo, no es impositivo. No le estamos imponiendo al próximo presidente que tenga gobiernos de coalición a fuerzas, sino que tenga ese instrumento por si, debido a diversas fuerzas, no puede gobernar. Imagínate el 2006, la elección accidentada en la cual ganó el presidente Felipe Calderón. Si hubiese tenido este instrumento, estoy seguro que hubiese sido más fácil la reconciliación después de un debate como el que vivimos en esas elecciones. Bueno, esos son los instrumentos que modernizan el sistema presidencial mexicano. Señor senador, ¿esto también obligaría a los legisladores a actuar con una mayor responsabilidad y transparencia? Claro que sí, porque los pone contra la pared. Imagínate que los legisladores se nieguen a formar ese gobierno de coalición con políticas públicas específicas que mejoren la educación, que mejoren el derecho laboral, que mejoren el crecimiento económico, que mejoren las políticas públicas para acabar con la delincuencia. ¿Quién podría decir que no? La verdad es que en el Congreso existen muchos legisladores responsables de distintos partidos políticos que tenemos objetivos comunes. Lo único que necesitamos es un instrumento moderno para premiar el acuerdo, no para castigarlo, para salir de aquellas dudas de que cuando acordamos existe o una concertación o una tranza. Entonces, señor senador, ¿cuál sería la clave para equilibrar o acotar un poder excesivo del Ejecutivo Federal a través de esto que usted propone? Bueno, si pasan los nombramientos de los secretarios de despacho, los nombramientos presidenciales de los secretarios de despacho que van a implementar esas políticas públicas por la ratificación del Senado, se mejorará en mucho el gobierno, porque tendremos un gobierno en donde se privilegie más los talentos que la amistad. Y de paso, en el Congreso tendremos una presión para que el Congreso en sí mismo pacte políticas públicas por 3 años. 3 años que son muy valiosos hasta que vengan las otras elecciones. Usted ha sido un impulsor de la reforma política a fondo que requiere este país. De hecho, comienza la legislatura con un plan pues muy específico de lo que desde su punto de vista, con base en su amplísima experiencia, requiere este país. ¿Hasta dónde vamos a llegar en los cambios políticos o la reforma que requiere México durante este periodo ordinario de sesiones, señor senador? Como pues ahorita todo el mundo está concentrado
centrado en esta rebatinga por los dineros para el 2012 y no se habla de reforma política, como usted bien señala, no se habla de reforma laboral, no se habla de reforma, fiscalmente yo creo que vamos a quedar exactamente igual, salvo este nuevo impuesto que preocupa mucho a la ciudadanía y debiera ocupar a los legisladores, que es uno adicional al consumo que podrían imponer los diversos estados de la República y la capital del país. En fin, ¿hasta dónde vamos a llegar, señor senador, en este periodo ordinario, sobre todo en la Cámara Alta, porque la Cámara Baja pues como que está muy ocupada en esto de los dineros? Pero como tú dices, andan ocupados en esa rebatinga de los dineros algunos, pero y los que sobran andan en la rebatinga de las candidaturas, pero nadie está pensando en la necesidad de que se hagan las reformas para que México cambie y que a los mexicanos nos vaya mejor. Y eso es lo que no debemos de perder de vista, aquellos que no tenemos un espíritu conservador, sino que tenemos un espíritu reformador. La vocación reformista es la que nos debe de atender. ¿Las cosas en México están bien? ¿Funcionan así como están? Es la pregunta, y la respuesta es no. Entonces hagamos las reformas necesarias para que el próximo gobierno, y este gobierno también, y lo que le queda a este gobierno, que ha trabajado de buena fe y con buena voluntad con el presidente de la República, pues hagan mejor las cosas o les salgan mejor las cosas, que sea más fácil el gobernar para todos y que todos salgamos ganando. Yo estoy convencido de que hay muchos legisladores con espíritu y vocación reformadora que van a actuar en consecuencia, y las cosas tienen que salir antes de que vivamos las elecciones. Señor senador, ¿en qué medida esta propuesta suya se complementa con la reforma de Estado a la que también ha dado un impulso decisivo? Y también le pregunto si habría relación entre el gobierno de coalición que usted propone y la cláusula de gobernabilidad en el Congreso, que pues para el auditorio sería una serie de reglas electorales que facilitarían a un partido político la obtención de esta mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, que ya se introdujeron en 86 y 90 y tantos, el artículo 54 constitucional, pero que se retiraron hace poco menos de una década. Sí, Oscar Mario, tú lo dices y lo dices bien. Mira, tanto las propuestas de mover la cláusula de gobernabilidad para generar mayorías, como la propuesta de hacer una segunda vuelta electoral, coinciden con los objetivos de un gobierno de coalición. Las tres propuestas tienen un mismo objetivo: encontrar mayorías más estables, menos veleidosas y, por cierto, más constructivas, para que a México se le acerquen los acuerdos que necesita y las reformas que son necesarias. Ni una riñe con la otra, son métodos diferentes. Yo le apuesto más a la política que se desarrolla alrededor de los gobiernos de coalición que a los maquillajes que se logran con las otras dos propuestas. Bueno, entonces, ¿usted confía en que esto pudiera darse? ¿Ya estamos preparados para esto que usted propone, señor senador? No, nada más estamos preparados, estamos necesitados, obligados, urgidos de que las cosas buenas pasen en México. Y estas solamente podrán suceder cuando tengamos acuerdos obligados y que están señalados en la Constitución. Ahora, ¿convendría exhibir a los legisladores que estén en contra de esto, que provocaría un buen avance y solidez en la democracia mexicana, no? Yo voy a buscar el que primero, como debe de ser en política y en el gobierno, proponer, después hacer y después explicar. Explicarles muy bien cuál es el espíritu de una propuesta como esta, que busca mejorar la gobernabilidad en México a través de mayorías estables. Y señor senador, como desconocemos gran parte de la agenda legislativa, la Cámara Alta, que pues estará ocupada en otros asuntos aparte de esta ley de ingresos y presupuesto para el 2012, como en la Cámara Baja, ¿cuál sería lo principal, cuál sería lo prioritario hasta el próximo 15 de diciembre? Bueno, nosotros nomás vemos ley de ingresos, esperaríamos a que diputados terminen de analizar la propuesta presidencial y nosotros atenderla en consecuencia. Estaremos ya reformando también la Constitución para llevar a rango constitucional la competitividad, porque es muy importante como un espíritu rector de lo que debe suceder en México. También el hacer obligatoria, que es una reforma constitucional, la educación media superior, porque es muy importante
que mejore la calidad también y el nivel de la educación en México. Estaremos atendiendo distintas reformas también en materia de seguridad pública, que esperamos que con esos instrumentos, últimos instrumentos, el gobierno tenga todavía mejores posibilidades de combatir a la delincuencia que tanto aflige a las familias mexicanas. Bueno, el día de ayer usted ha sido muy claro, como siempre, al decir que sí participará en la elección interna del PRI de su candidato presidencial para el 2012. Dice, confío en que el proceso cuente con las suficientes garantías para dar equidad en una contienda interna, y también hace un llamado para no acudir a viejas formas de expresión que puedan hacer que las reglas no sean parejas para todos. Sí, y cuando digo confío, no es que demando, sino confío, porque eso lo he platicado dentro de mi partido, de que estaremos trabajando decididamente por construir primero una oferta política, un proyecto de un país nuevo que busque que cambie la forma de hacer las cosas y que México progrese, porque si estamos a punto de rescatar la confianza que perdimos hace algunos años y por eso perdimos las elecciones, la confianza de la gente, digámosle a la gente con claridad qué queremos hacer si ellos nuevamente nos otorgan su voto. Ningún engaño. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Qué queremos? De frente a cada uno de ellos. Ese es el nuevo partido al que yo aspiro, es el nuevo PRI por el cual trabajo. Y estamos construyendo ese proyecto. Y digo sí, después de construir el proyecto de país y decirle a la gente, por esto queremos nuevamente tu confianza, estaremos atentos a ver el método y el procedimiento para seleccionar un candidato, el mejor candidato o candidata que nos asegure que ese proyecto pase y que nos asegure también que sea el más correcto candidato o candidata que nos pueda acercar el voto de la gente. Haciéndolo ordenadamente, tendremos un rumbo seguro, porque de manera contraria, si primero queremos elegir candidato y después decirle a dónde vamos, en verdad que estaremos haciendo las cosas al revés. Yo me esperaré hasta que construyamos el proyecto de país todos los priistas, con el apoyo de los mejores en México, aunque no sean priistas, y después veré cuál es mi decisión para participar. Ahora, el PRI, señor senador, tiene la obligación de responder a una demanda justa y necesaria que también emana de usted. ¿Para qué quieren llegar a la presidencia de la República de nueva cuenta? Ese es el punto que estamos hoy viendo en Fundación Colosio. ¿Cuándo lo van a hacer? Ya estamos ahorita caminando en ese sentido. Ya hay asambleas en distintas partes del país, pero lo que le falta a la Fundación es algo en lo que hemos coincidido todos los priistas. Es invitar no nada más a priistas, sino a los mejores a que vengan, nos opinen, nos orienten, construyamos ese proyecto de país y salgamos a decirle a la gente, ahora queremos un candidato triunfador para poder hacer estas cosas que te convienen a ti. Con esto estaremos cumpliendo con responsabilidad con el pueblo de México, si nos regresa su confianza. Bueno, entonces formalmente habrá dos candidatos del PRI que estén compitiendo por la presidencia de la República. No nos limites, pueden ser tres. No, bueno, pero en la práctica serían usted y Enrique Peña Nieto. Pues, pero yo creo que todavía habrá que abrir ese espacio. Pueden muchos entusiasmarse después de conocer el proyecto de país que proponemos. ¿Para cuándo entonces? Bueno, candidato formal debe haber hasta febrero del año que entra. Hasta febrero del año que entra. Pero el proceso interno sí, se vive después del 15 de diciembre. Bueno, y esto quedará a conocer la Fundación Colosio, ¿cuándo, perdón? El día 30 de octubre. El día 30 de octubre deberá de terminar con su trabajo y deberá decirnos, aquí coincidimos todos los priistas, que este es el México que queremos. Antes de decir que queremos gobernar a México, porque si le decimos queremos gobernar a México pero no sabemos qué México queremos, es todo al revés. ¿Y cómo forzar o presionar a que su órgano político pues haga caso de lo que ahí se manifieste? Es que tenemos nosotros también reglas muy claras internas, de tal suerte que hay sanciones en el caso de que no se cumpla. Bueno, entonces, ¿cuándo entraría formalmente en esa competencia Manlio Fabio Beltrones? Es que tenemos que esperar a tener el proyecto después de octubre y definir en noviembre. Entonces sería en noviembre ya formalmente los aspirantes a la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Sí, ya habrá mucha más claridad después de que identifiquemos el proyecto común
de país moderno al que el priismo está aspirando, para poder superar tantos problemas que son los que afligen a los mexicanos. Los mexicanos no están preocupados por quién va a ser el candidato o la candidata. Los mexicanos están preocupados por cómo vamos a resolver los graves problemas de este país, el desempleo, la inseguridad pública, la violencia, la falta de crecimiento, la contaminación, como para que nosotros los entretengamos solamente en decirles quién quiere nuevamente gobernar el desastre. ¿Usted propondría, digamos, un debate entre los candidatos del PRI a la presidencia? Es que no es necesario nada más proponerlo, sino que es una obligación el que todos ellos salgan y digan a la gente qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y esto se logra en un debate. Entonces, pero no es necesario proponerlo, está previsto en lo que es la ley electoral. Entonces, por lo pronto, habrá ya un intercambio de ideas entre Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. Y entre todos los priistas que van a tener oportunidad de opinar en la Fundación Colosio. Y estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo. Y puestos de acuerdo, seremos más fuertes. Bien, señor senador, pues como siempre le aprecio muchísimo su tiempo y le envío un saludo muy cordial. Gracias por la oportunidad y buen día para todos. Buen día. Fue el senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Senadores, quien como incansable animador de reformas de corte pues eminentemente político para abonar a la endeble democracia que todavía se vive en este país, ahora presenta una iniciativa, una más, de reforma constitucional con el fin de que el Ejecutivo Federal convoque a un gobierno de coalición. Hacemos un paréntesis para ir con cambio de patrocinio y regresamos, y además pues muy contentos de ver ya de vuelta en el estudio al maestro y licenciado Pablo Marentes.